¿Y si las clavículas de Salomón fueran un sistema que conocemos, pero aún no hemos interpretado correctamente? Hace unos días preparé un pequeño guión de 3 diapositivas sobre las clavículas de Salomón. Llevo muchos años estudiando e investigando estos temas y tengo bastante material reunido. Pero esta vez decidí hacer algo diferente. Me pregunté, ¿y si dejara que el tarot completara el relato? No para demostrar nada, solo por curiosidad. Si muchas personas utilizan el tarot para reflexionar sobre el presente o imaginar posibilidades futuras, ¿por qué no dejar que sus símbolos nos inspiren para mirar hacia el pasado? No como una prueba histórica, sino como un ejercicio de imaginación simbólica. Como siempre, no elegí las cartas. Primero obtuve una serie de números al azar y solo después descubrí qué cartas correspondían. Hasta ese momento yo tampoco sabía cuáles aparecerían. Y aquí comenzó el experimento. Existen muchas investigaciones sobre el ser humano desde la perspectiva física, neurológica y psicológica. Sin embargo, en niveles más sutiles o simbólicos, los que algunos llaman planos energéticos o etéricos, la exploración sigue siendo limitada o poco estructurada. Este tipo de experimentos no buscan reemplazar el conocimiento académico, sino abrir espacios de observación diferentes. En mi caso, siento que este trabajo es una forma de explorar el tarot como un lenguaje simbólico, aplicado a otros contextos de interpretación. La primera carta que salió fue el 6 de espadas y pensé, qué curioso, precisamente habla de cruzar de una orilla conocida hacia otra desconocida. Es exactamente la pregunta con la que empezaba mi guión. ¿Y si las clavículas de Salomón fueran un sistema que aún no hemos aprendido a leer completamente? Después apareció el 9 de oros. Para mí habla de un conocimiento que ya existe, no de algo perdido. Tal vez el verdadero tesoro no sea descubrir nuevos símbolos, sino aprender a mirar los que ya tenemos. Luego llegó el 2 de bastos. La sensación fue inmediata. Mirar más lejos, cambiar la perspectiva. Quizás el problema nunca fue el símbolo, quizás fue nuestra forma de interpretarlo. Entonces apareció el carro, como si el experimento me dijera, ahora continúa, no te quedes solo con la idea, recorre el camino. También me sugiere que el tiempo pasa, las historias van y vienen y muchas veces se distorsionan con el pasar del tiempo. La siguiente carta me hizo detenerme. El diablo. No lo vi como algo negativo. Pensé en nuestras propias cadenas, las ideas fijas, las interpretaciones heredadas, los patrones mentales que repetimos sin cuestionar, las veces en las que confundimos el símbolo con la realidad, las cadenas generacionales, las dudas transmitidas y esos tiempos de oscurantismo donde el conocimiento fue silenciado, donde muchas cosas fueron prohibidas y donde incluso se destruyeron o perdieron manuscritos de la sabiduría antigua. Después apareció el 10 de espadas. Toda investigación tiene un momento en que algo termina, una explicación deja de servir, y entonces nace la necesidad de hacer nuevas preguntas. Aquí apareció el investigador en figura femenina, la que observa, la que pregunta, la que no tiene miedo de decir, no lo sé, pero quiero comprender. No existen evidencias históricas claras que confirmen una interpretación única de las clavículas de Salomón. Sin embargo, intuyo que este sistema está relacionado con algo que reconozco a nivel simbólico, aunque todavía no me atrevo a definirlo completamente. Existe también el temor a equivocarse o a ser mal interpretada al compartir una observación personal sobre estos patrones. Aún así, la investigación comienza precisamente ahí, en la pregunta que no se abandona.
Toda idea diferente encuentra resistencia y eso también forma parte del camino. No se trata de convencer, sino de seguir investigando. Aquí las cartas comienzan a mostrar una secuencia simbólica interesante. Primero aparece la intuición, la idea inicial o esa certeza interna difícil de explicar. Después surge el temor a salir del patrón establecido, de las lecturas rígidas o de las interpretaciones aceptadas como únicas. Se produce un constante o contraste entre la figura intuitiva, suave y perceptiva, abierta incluso, y la dinámica de confrontación, estrategia o disputa por definir una verdad más clara o más aceptada históricamente. Entre ambos extremos aparece el verdadero movimiento de la investigación, la tensión entre lo que se intuye y lo que se puede sostener. Cuando apareció la temblanza sentí que todo empezaba a encajar, no como una respuesta cerrada, sino como una invitación a unir piezas que normalmente permanecen separadas. Me sugiere no caer únicamente en interpretaciones personales basadas en experiencias o en conocimientos acumulados a través de la lectura y del tiempo. Aquí la templanza señala un punto de equilibrio, mantener la armonía entre el conocimiento y la intuición, en el centro de esta tensión silenciosa para encontrarse con la comprensión más clara. Después salió la torre, no como destrucción, sino como la oportunidad de derribar nuestras propias certezas, porque a veces comprender exige desaprender. También invita a desandar el camino de la historia, revisando teorías ya establecidas con una mirada más abierta, buscando coherencia entre los textos, los símbolos y sus posibles significados profundos. La torre sugiere soltar la rigidez interpretativa. Quizá la misión no sea romper estructuras por sí mismas, sino permitir que algo más claro pueda emerger, una forma de comprensión más luminosa, más integradora que une rigor y sensibilidad, conocimiento y apertura, con la voluntad de compartirlo con respeto y claridad. El 8 de copas parecería decir, no tengas miedo de dejar atrás una interpretación, si aparece otra más amplia. Lo interesante es cómo esta carta refuerza lo que ya venían señalando las anteriores, la importancia de la coherencia interna y de permitir que el pensamiento evolucione. Se trata de ser fiel a uno mismo, dejando que esa voz interior, más silenciosa pero constante, guíe el camino de la comprensión. La imagen muestra a una figura frente a un mar profundo e infinito, como símbolo del conocimiento sin límites. Las copas quedan atrás, no como pérdida, sino como etapas ya integradas. Es que, como si la carta sugiriera, llena tus copas de experiencia, pero no las guardes solo para ti. Deja que esa sabiduría también pueda ser compartida e iluminar a otros. Y entonces todo comenzó a fluir. Las conexiones aparecían una tras otra, como si las piezas empezaran a ordenarse por sí mismas. El pensamiento se acelera, no desde la confusión, sino desde una claridad progresiva. No se trata de competir, debatir o descalificar los conocimientos adquiridos durante generaciones. Tampoco de cuestionarlo todo sin dirección. Más bien se trata de integrar y compartir nuevas interpretaciones que nacen no solo del estudio, sino también de la experiencia y la intuición. Y surge una pregunta natural. ¿Y si algunas personas ya vinieran al mundo con ciertos códigos internos de comprensión más activos, con una sabiduría que aún no han reconocido plenamente? ¿Y si parte del camino fuera precisamente despertar ese potencial? El 4 de espadas. Después vino el silencio, un momento de pausa para reflexionar, dejar reposar las ideas y permitir que todo se asiente internamente. Es como si la carta invitara a detener el ritmo, no para abandonar la investigación, sino para integrarla.
descansa, observa, respira, porque el conocimiento también necesita espacio para reorganizarse. Solo desde esa quietud las ideas pueden tomar formas más claras y equilibradas, antes de volver a avanzar en el proceso de exploración. Con el haz de bastos surge una nueva idea, no una conclusión, sino un comienzo, una posibilidad y con ella una sensación de claridad que se intensifica. Aquello que antes era intuición comienza a tomar forma más definida, como si estuviera pidiendo ser comprendido con mayor precisión. Es como si la intuición diera un paso hacia la certeza, no de forma absoluta, sino como una confirmación interna que impulsa a la acción. Hay un deseo de hacer, de dar forma, de mostrar aquello que estaba en gestación. El fuego simboliza ese impulso creador. No solo quema, también ilumina. La luz no impone una respuesta, pero aclara el camino. Y en ese movimiento la comprensión se activa. Ahora salió el 7 de bastos. Me encanta esta carta. No podría haber aparecido en una posición más adecuada. El 7 de bastos recuerda que toda propuesta nueva necesita sostenerse con coherencia y claridad. Habrá momentos en los que será necesario defender una idea, no desde la imposición, sino desde la argumentación, la evidencia y la consistencia interna. Aunque en este caso se trata de un experimento, la intención no es usar el tarot para predecir situaciones cotidianas, sino explorar su capacidad como lenguaje simbólico para narrar historias que aún no han sido contadas. También como una herramienta para abrir preguntas sobre temas que rara vez se cuestionan, especialmente cuando ciertas ideas se asumen como definitivas sin ser revisadas. No se trata de competir ni de imponer una visión sobre otra. Más bien hay una comprensión más amplia detrás de todo esto. Cada persona tiene un rol en esta vida, una función o una manera única de aportar. Y en ese sentido, cada enfoque es valioso dentro de su propio campo. El caballero de espadas. Llega el momento de comunicar, investigar sin compartir, deja el conocimiento incompleto, como si el proceso quedara detenido en una sola fase. El caballero de espadas introduce una energía de movimiento mental, rapidez, enfoque y dirección clara del pensamiento. Las espadas en este lenguaje simbólico representan las ideas, la mente y la capacidad de discernir con claridad. El caballo del caballero añade el impulso de acción, avanzar, transmitir, poner en movimiento lo comprendido. Personalmente lo interpreto como una invitación a equilibrar dos fuerzas, la intuición que descubre y el pensamiento que organiza. No se trata solo de dejarse llevar por lo intuitivo, sino también de dar forma a lo comprendido con claridad mental y decisión, y al mismo tiempo mantener pausas conscientes que permitan que la información se asiente antes de continuar avanzando. Un movimiento entre reflexión y acción, donde la comunicación se convierte en parte esencial del aprendizaje. El viaje termina, pero la búsqueda continúa. La figura femenina del jinete de espadas puede simbolizar que la sabiduría no pertenece a una sola voz, ni a un solo género, ni a una sola persona, sino que sigue en movimiento, cuestionando, explorando y reformulándose constantemente. La última carta parece sugerir algo sutil. Las clavículas de Salomón quizás no esconden un secreto cerrado, sino que invitan a ser leídas desde nuevas perspectivas. Entonces surge la pregunta natural. ¿La tirada ha revelado qué son o qué significan las clavículas? La respuesta es no definitiva, porque la pregunta inicial no buscaba una verdad absoluta, sino explorar si existía un secreto oculto, y en ese sentido lo que aparece no es una conclusión cerrada, sino una apertura.
una invitación a seguir investigando desde otro enfoque. Más adelante podría ser interesante formular una nueva pregunta, no sobre si esconden un secreto, sino sobre qué son realmente las clavículas y qué nos sugieren esos sellos en un lenguaje simbólico más amplio. Un detalle que me llama especialmente la atención es que al observar la secuencia completa, las cartas parecen organizarse casi como una estructura iniciática. El inicio del viaje representado por el 6 de espadas, el 9 de oros, el 2 de bastos. La prueba y crisis representada por el carro, el diablo, el 10 de espadas y el 5 de espadas. La transformación mediante la templanza, la torre y el 8 de copas. Y el renacimiento que integra el 8 de bastos, el 4 de espadas, el as de bastos. La difusión del conocimiento con el 7 de bastos, el caballero de espadas y el jinete de espadas. Esta progresión tiene una coherencia narrativa muy interesante. No porque las cartas, entre comillas, prueben una interpretación concreta de las clavículas de Salomón, sino porque generan un relato simbólico que resulta sorprendentemente ordenado y significativo. Más que una conclusión, esto abre una reflexión. Distintos sistemas simbólicos pueden dialogar entre sí y generar estructuras de sentido cuando se observan desde una perspectiva abierta. Y algo aún más llamativo aparece al final. Las últimas cartas muestran una energía en movimiento, representada por el caballero y el jinete de espadas. Ambas figuras sugieren claridad mental, dirección y acción compartida. Es como si el propio cierre del recorrido invitara a avanzar en compañía, con ideas claras y en movimiento, integrando lo aprendido en un proceso que no termina aquí, sino que continúa.